Y pues que vemos una comedia romántica bastante peculiar, con alguno que otro cliché, pero bueno, ¿qué me dices tú sobre Guía Práctica para el Amor? Excelente. Pero primero, sinopsis. Después de ir a citas a ciegas, una mujer profesional se debate entre un diseñador estable y comprometido y un actor apasionado con una vida difícil. Sí. Personajes: Jisoo, Woo-young, Tae-sup, entre otros. A ver, aquí la historia está entre Woo-young, quien es una persona de ya más de 30, que ha estado, digámoslo, desde muy joven trabajando duro y estudiando para obtener ciertas metas. Como que económicamente pues no le iba muy bien, entonces digamos que trató de dar todo para lograr lo que quería. Sin embargo, entre intentar lograr lo que quería, pues tuvo que hacer a un lado, suponiendo, su lado amoroso. Así es, si había algún tipo de persona que le interesaba, en el momento ella decía no, porque necesito lograr mis metas, necesito alcanzar todo lo que quiero. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ya después de 30, con un buen trabajo, todo muy estable, de repente se empieza a dar cuenta que comienza la presión poco a poco por la edad que ella tiene, y le empiezan a decir así como que, oye, ¿no te interesa una cita ciegas? Oye, estás soltera, ¿verdad? ¿Por qué no te emparejamos con mi amigo fulanito? Y así. Ella al principio como que no lo quiere aceptar, pero después, claro, porque ocurren cosas que tú dices, es que tú también, mija, pregunta, ¿no? Resulta ser que el amor de su vida, o bueno, el primer amor de otra persona era ella, y se reencuentran y se llevan muy bien, y entonces ella dice, claro, esta persona se me va a volver a declarar como hace muchos años, y resulta que no, y ella quedó con carita de payasito, y entonces ella dice, al diablo, tráiganme todas las citas a ciegas que me prometieron. Ella lo hace y empieza a tener muchísimas citas a ciegas. En esas citas a ciegas conoce a Tae-sup, quien es la primera persona, y parece una persona muy buena, muy centrada. Sin embargo, pareciera que lo hubiera ghosteado y dices, ¿pero por qué? En fin, después de eso termina saliendo con Jisoo, y a partir de ahí comienza toda nuestra historia, donde nuestra protagonista va a intentar de, pues, ver qué es lo que más le conviene, qué es lo que más quiere para ella. Y claro que sí. Y justamente en este sentido creo yo que hay que comenzar con el amigo, sí, en la cuestión de culpar. Porque vamos a ser realistas. Primero que nada, la personita esta con la que al principio pues se le había declarado cuando estaban en la universidad, ella le dijo que no, después se vuelven a encontrar, y pues no se da, resulta que a él le gusta alguien más. Aquí lo más curioso no es el hecho de que haya ocurrido esto. Aquí lo más curioso es que esta persona se enamoró de alguien más. Alguien más no le hizo caso. Este personaje se enoja y cree que toda la culpa es de Woo-young. Y dices, ¿por qué sería su culpa de ella? ¿Por qué? O sea, es tu ineptitud, no le gustaste, fin de la situación. Pero no, de hecho la chica lo batea, digámoslo así, de la manera más tranquila posible, y aún así él le sigue echando la culpa a Woo-young. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué le echas la culpa a alguien cuando ella no tiene nada que ver y la otra chica está siendo muy amable contigo? Ella tuvo que ser muy tajante y aún así él actuó de la peor manera. Hasta que se dio cuenta que de verdad actuó horrible, agarró y se fue. Pero tú dices, ¿y ella qué culpa tiene? Woo-young, ¿qué culpa tiene? Ninguna. Pero tú obviamente por tu ineptitud no diste una. Simplemente no le gustaste, y repito, lo batearon de la manera más amable y respetuosa posible, pero no. Entonces, bueno, siempre hay una persona que de plano no acepta o no tolera este tipo de cosas. No. Bueno, sí. Y tenemos el otro punto, que son las citas, la presión. En este caso con Woo-young. ¿Por qué? Porque pues ella se siente bien, se siente a gusto. Sin embargo, pues sí, comienza a darse cuenta de que las mismas personas le están tachando de que, oye, tengo a fulanito, no te interesa, no te gusta, no esto, no lo otro.
Y pues dices, pues ya que no, a ver, sobres, pues ni modo. Y repito, conoce a Tessop primero, pero parece que lo ghostean. Bueno, que la ghostean más bien. Entonces, a partir de ahí, pues ella empieza a tener cita tras cita tras cita. Y las peores experiencias de su vida creo que las vivió durante ese tiempo. Eso también es una cuestión muy, muy increíble. Recordemos, es una comedia romántica. Vamos a encontrar ciertas escenas que dices, ah, caray, pero no tan graves, creo yo, ¿sale? Y a mi punto de vista. Yo no lo entiendo. Y algo que yo ya había mencionado en un video anterior era esta situación, el amor. ¿Por qué? Porque Woo-young está consciente de lo que quiere. ¿Por qué? Porque ella toda su vida no estuvo como tal con alguien. Y además de eso, creo yo que tiene que ver la relación con sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres están separados. Ella así como que no tuvo mucho esta cuestión de estar ahí a pleito y pleito entre ellos, pero tampoco de estar como tan cariñosos entre ellos. Entonces, ella simplemente, su papá sabrá Dios a dónde se fue a vivir, su mamá viviendo con ella y no que no necesitara amor, no que no necesitara cariño o afecto, pero creo que sí influyó mucho en el hecho de que pues ella es una persona tranquila y como que no es ni tanta ni muy. O sea, está consciente de lo que quiere. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y ahí tenemos dos pequeños detalles. Dos. El primero es ese amor intenso, el de Jisoo. Jisoo es un poco menor que ella. Ojo, poquito, es poquito. También no quiero que se malinterprete el hecho de que porque es más joven es más intenso. No quiero que se malinterprete. Creo que sí tiene que ver mucho con la madurez. Pero también tomemos en cuenta el ambiente o el entorno que tiene Jisoo. Jisoo es una persona completamente quebrada en su entorno, papá que ni lo pela, una mamá que ya no existe y una madrastra que trata de hacer las cosas por él y él obviamente está en conflicto, está en un conflicto muy fuerte. Así que obviamente tomando en cuenta eso, más la poca madurez en ese sentido, digámoslo, y todavía sumémosle el hecho de que apenas está como iniciando su propia vida laboral, se quiere abrir camino por sí mismo, todavía está en ese punto de que no quiero que nadie me ayude, yo puedo solo y bla. Todavía en ese sentido, o sea, Jisoo cuando conoce a Woo-young, él está así como que encantado, como que deslumbrado, como si fuese su primer amor. Entonces para él es como, vamos a vivir la vida al máximo, vamos a hacer las cosas así como lo que salga, voy a darlo todo por ti, voy a hacer todo por ti. O sea, pero de una manera muy intensa. Lo cual no digo que esté mal, no creo que esté mal. Sin embargo, Woo-young, seamos realistas, no es al 100% lo que ella quiere. Obviamente esa chispa, ese dinamismo que tiene Jisoo, a ella le agrada. Pero se nota luego que es esa chispa y ese dinamismo y todas estas cuestiones más hacia lo que es la amistad. ¿Por qué? Porque incluso Woo-young tiene un amigo, ella ya tiene un amigo y también el cómo se llevan, el cómo hasta se tratan mal, ¿no? Como si fuesen casi hermanos. Entonces ella como que siente algo muy similar por Jisoo. Jisoo obviamente al principio cuando se da cuenta es como de, no, o sea, yo puedo ser tu mejor opción y quizás sí, pero no es lo que ella quiere. Y eso es algo que acepta muy bien Jisoo, lo cual se aplaude, mil respetos para Jisoo, de verdad. Aunque hubo momentos en los que decía, quizá él sí sea la mejor opción, pero bueno, es que es parte de lo que ella también quiere. ¿No estás malinterpretando las cosas? Y por ejemplo, Tessop es esa persona más como relajada, más tranquila. No con esto quiero decir que sea aburrido. Él ya ha vivido más situaciones, él sí ya maneja una madurez emocional mucho mayor que Jisoo. Y también, repito, el entorno. Tessop tiene una familia bien estructurada, una familia que lo apoya y aparte tiene amistades que están ahí para él, que lo procuran, que se tratan como si fuesen familia. Entonces Tessop viene ya de un ambiente muchísimo más armonioso, muchísimo más tranquilo
y su personalidad es un poquito de esa manera. Él no es de las personas de que vamos a hacerlo así, sino que es un poco como más relajado, como más te doy tu espacio, te doy tu tiempo, cuando tú quieras, cuando tú esto. Repito, para mí eso no se me hace aburrido. Y ya lo había dicho en un video anteriormente, la situación aquí es que T-SOP maneja algo que se llama ya como estabilidad, tanto emocional como económica y demás. Jisoo no la tiene. Jisoo todavía no tiene esta estabilidad ni emocional ni económica. Y entonces es como de para Woo-young, que ella ya tiene una estabilidad de cierta forma, ella no quiere, digámoslo así, que trabajar ese punto. Ella ya quiere encontrar a una persona que esté como a su nivel. Estoy hablando de una madurez emocional e incluso sí, quizá una estabilidad económica. Y repito, no me funen, pero es que es una realidad. Es una realidad. Cada persona sabe lo que quiere y obviamente va a buscar lo que quiere y no se va a quedar con, ay, pues mire, se te hizo caso, ¿no? O sea, no, sino que ella quiere encontrar una persona que esté justamente en ese mismo nivel emocional o de madurez, y T-SOP sí lo es. Y con lo que dije de que es más tranquilo, es más relajado, eso no significa que no defienda lo suyo. Es una persona que defiende perfectamente lo suyo y es increíble. Te quedas y dices, cuando llegan sus momentos de ser como más arrebatado, lo es. Entonces te quedas así. Para mi punto de vista, T-SOP es la mejor opción. Físicamente me agradó más Jisoo, pero siendo realistas, emocionalmente hablando, de la madurez y demás, T-SOP era la mejor opción porque es ese amor que ya está como en tu mismo nivel, o digámoslo así, se toparon en el camino y están bajo las circunstancias muy muy similares. Ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos. Y hay una escena, si mal no recuerdo, es el capítulo 8, creo yo que sí, es como el 8, finales del 8 o algo así, donde pues bueno, nuestra protagonista está entre un color, otro color, y al final de cuentas es seguir tu corazón, es lo que te dicte y te llame tu corazón. Miren, desde un principio ya lo sabemos, ya sabemos quién se va a quedar con quién, entonces ya solo estás esperando en qué momento va a ir a los brazos de nuestro personaje principal, así tal cual. Pero a mí sinceramente sí me gustó cómo manejaron esa dinámica de cómo ella como que la captó y como que dijo, achis, o sea, yo debo de ir tras esta persona, y literal se fue tras, así corriendo sobre esa persona. Me gustó bastante el hecho de que no es como de chin, ya ni modo, ya lo perdí. No, es como, no, o sea, yo tengo que, es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero y yo voy a seguir a mi corazón. Yo voy a hacer las cosas por mi propio bienestar. Y 10 de 10 en esa escena. Me gustó, me llamó mucho la atención, debo admitirlo. Tenemos por ahí una historia secundaria que es con el amigo de Woo-young y con la amiga de Woo-young. ¿Qué ocurre con estos personajes? Estos son intensos completamente. Ellos son así como que me vale el amor desde el primer día, casi casi. Bueno, no casi casi. De verdad, es el amor desde el primer día. Ese amor muy intenso, muy apasionado, muy, no sé, muy explosivo. Creo que aquí, por ejemplo, era lo que les decía del triángulo amoroso con Jisoo y Woo-young. Él era muy explosivo, él era como que muy arrebatado, pero ella no. Entonces, ella no sentía como esta compatibilidad al 100 como para una relación. En cambio, por ejemplo, con la pareja secundaria, los dos terminan siendo como muy explosivos, como que compaginan. Parecía que el amigo no lo era, pero de repente se da cuenta que sí, o sea, que sí es lo que le gusta, que sí es lo que quiere. Y entonces tenemos una relación que aquí sí entra completamente explosiva, de esos que dan a conocer sus sentimientos frente a la gente, sin ningún tabú, sin ningún nada. Claro, tienen sus detallitos, tienen ahí esas cuestiones de prejuicios, pero poco a poco pues lo van resolviendo. Pero repito, este sí es un amor como más pasional, como más arrebatado, pero es algo que entre ellos dos se llevan bien y compaginan bien. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Ahora, por ejemplo, el final ya lo conocemos, ya, o sea, ya sabemos de qué trata el final. No necesitamos decir más cosas de que, pues es que es una sorpresa y no, o sea, desde el principio sabemos quién se va a quedar con quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. No, o sea, desde el principio lo sabemos.
es simplemente el cómo lo van manejando. Y quiero aclarar que me gustó mucho el cómo manejaron esta historia. Me emocioné, o sea, veía ciertas escenas y yo estaba así como de ¿cómo es posible? No, dile que sí, o sea, dan un beso, no voy a decir qué personajes y entonces, y así, ¿no? Entonces, me gustó, me emocioné. Sí, repito, está un poquito cliché en algunas cosas ya sabemos cómo van a terminar, pero eso no significa que esté mal, de verdad está muy bien, para mi punto de vista está bien desarrollada, bien manejada y no hubo momentos en los que sintiera que sobraran. Al menos yo, no hubo momentos que sintiera que sobraran. 12 capítulos y también debo admitirlo porque hay series, comedias románticas que vamos en el 6 y decimos si este capítulo sobró. Aquí no siento que haya sobrado porque saben llevar o manejar bien la trama. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Y creo que como aprendizaje podríamos mencionar un poquito el hecho de seguir tu corazón, seguir tu pasión, seguir tus metas, trabajar por ellas. Y claro está, no dejarte llevar por comentarios ajenos o externos de cómo llevas tu vida. Porque cada quien sabe justamente cómo va llevando su vida y por qué. En ese sentido, sí creo bastante que, la gente no tiene por qué andar opinando, no tiene por qué andar diciéndote cómo tienes que hacer tu propia vida, tus propias relaciones, si ya estás en una edad para casarte, si no lo estás. Ese es problema de cada uno de nosotros, no es problema de los demás. Por eso repito, cada quien lleva su vida como quiere, con quien quiere y demás. Creo que ese es el aprendizaje principal. Cada quien va a seguir sus propias metas, va a seguir su camino y va a luchar por obtenerlo. Como en el caso de Jisoo, que de una u otra manera comienza poco a poco a forjar su destino. Que de hecho Woo-young, ella desde un principio no lo manejan como que ella tenía bien definido qué quería, cómo lo quería y siempre fue tras de ello. Tan así que logró un trabajo estable justo como quería, porque a pesar de que se quejaba de ciertas cositas, se veía y se notaba que le gustaba lo que hacía, que le gustaba su trabajo. Entonces, cada quien va forjando su propio camino. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Por eso creo que como calificación yo le daría un 8.5, subiendo un poquito a 9. Me ha agradado bastante, repito, comedia romántica, muy bien. Últimamente tengo este detallito con las comedias románticas que me emocionan, pero siento que falta que me emocionen mucho más como para decir se merece un 9, se merece un 10. Creo yo. Se me hace complicado con las comedias románticas ponerle una calificación muy elevada. Pero repito, un 8.5 lo merece, subiendo a 9 quizá. Y creo, por ejemplo, que en ocasiones olvidamos a ciertos personajes. Y quizá por eso es el 8.5. Porque de repente el mejor amigo de T-Sop está, pero ya después, ya como que, ¿dónde lo dejaron? ¿Qué pasó? Y su hija, muy bonito y todo al principio, pero ¿y después? ¿Qué ocurrió? Así con alguno que otro personaje, no con todos, pero sí con uno que otro que dices, ¿dónde me los dejaron? Siento que olvidaron por un momento, que entiendo, son personajes, pues que solo son de acompañamiento, pero aún así, pues tampoco los olvidemos por completo, ¿verdad? Repito, esa es mi opinión. Pero bueno, por ejemplo, ¿tú con quién te hubieses quedado? ¿Con Jisoo o con T-Sop? Me gustaría saberlo en los comentarios. Solo me falta uno para llenar mi álbum.